Hola, soy Darío Castañé, regidor en la ciudad de Igualada, y este vídeo es para la primera jornada municipalista del Arenal. Muchas gracias a Carmen por proponerme hacer este vídeo y como ponente de esta jornada, que espero que hayáis disfrutado. Y para los que vean este vídeo en YouTube, que cuando acabe lo subiré, bueno, espero que también disfrutéis del mismo. En este vídeo no me centraré mucho en lo que es la teoría del gobierno abierto y de la transparencia y la participación, sino que más bien tenderé a hacer una exposición más práctica, más contexto, más práctico, una cosa que sea útil para todos. Soy regidor desde hace un año, es mi primer año como cargo electo, y bueno, ya he podido interiorizar y profundizar mucho más en lo que se ve desde fuera cuando estás dentro de la institución. Desde fuera hay muchas cosas que se nos escapan y lo iréis viendo también si hacéis un seguimiento más de cerca al ayuntamiento. Bueno, para que nos centremos un poco, mi contexto es el siguiente. Soy el único regidor de Sidim Igualada, por tanto soy uno de 21 con un gobierno que tiene mayoría absoluta, un gobierno de convergencia y unión. No es el mejor escenario, pero sí que es un buen caldo de cultivo para las malas prácticas precisamente contrarias al concepto de gobierno abierto. Concepto de gobierno abierto que entraré muy por encima porque más que nada para apuntalar lo que es la charla y que los ejemplos se entiendan mejor. Me gusta que proponer y recomendar la definición de gobierno abierto y los materiales al respecto de la Xarxa d'Innovació Pública, Red de Innovación Pública, es un grupo de Cataluña que escribió, bueno, hizo un libro colectivo, colaborativo, llamado 42 voces sobre el gobierno abierto. Es una muy buena lectura, abarca todo el espectro del gobierno abierto, que para que nos vayamos ya un poco apuntalando el concepto, está muy centrado en la colaboración, también en lo que se llama la co-creación, sobre todo de los servicios públicos, en la escucha activa, el diálogo bidireccional, el empoderamiento tanto a nivel de participación, de poner un voto en una urna, en una consulta, de poner un papel con propuestas, etcétera, y también la capacidad de empoderarse el propio ciudadano reutilizando información que generan las instituciones, que genera la administración pública. Aquí ya entro en el primer ejemplo. Daré ejemplos que son tanto negativos como positivos. Empiezo con uno negativo porque es muy obvio. Un gobierno abierto siempre te dará la información del presupuesto, por ejemplo, de una forma que tú puedas reutilizarla, que puedas procesarla informáticamente hablando, o que al menos sea fácil de extraer esa información, aunque sea copiando y pegando celdas de una hoja de cálculo. En el caso de Igualada, en los presupuestos del año pasado, que espero que en este año no cometan el mismo error, nos entregaron los presupuestos, y esto es totalmente cierto, en un formato que no era editable, en concretamente PDF, pero es que ese PDF era el resultado de escanear. Se ha caído una nota de mi tablón de notas. Lo que decía, ese PDF era el resultado de escanear lo que se había impreso y que se había generado a su tiempo con una aplicación informática. Es decir, es como si yo os entregara una novela, la imprimo, la escaneo y os la vuelvo a entregar. Obviamente el resultado de ese paso de escanear impide que pueda reutilizar la información. Son fotos fijas, que al ser fotos fijas no podemos extraer esa información fácilmente. También, para resumir un poco el gobierno abierto, es un gobierno que se basa en las 3 Ds de la democracia: datos, debate y decisión. Es un gobierno
que está disponible a la ciudadanía. Es un gobierno que acompaña al vecino, que acompaña a la vecina en la toma de decisiones, que le proporciona toda la información. Y como ya digo, no se la proporciona en un formato que no pueda reutilizar. Una de las, una de las otras características de un gobierno abierto es el fomento de la transparencia. La transparencia, no hablamos simplemente de publicar esos datos en bruto. Es decir, yo puedo generar cantidades ingentes de información. Un ayuntamiento genera mucha información. Hoy mismo en una comisión, perdón, en la junta de portavoces antes del pleno, comentábamos sobre el volumen de datos, de papel concretamente, que se había generado con las solicitudes de subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro. La conversación ha derivado rápidamente en cuántos metros lineales se generaban de papeles al cabo del tiempo y que se almacenaban en el archivo local. Bueno, la cifra no me la han podido dar, pero sí que me han dado a entender que teniendo un archivo muy grande, se ha tenido que trasladar ese archivo porque la cantidad de información es ingente. Entonces, si el ayuntamiento libera, o la diputación, o cualquier otro órgano, indistintamente, cualquier administración pública libera toda la información que tiene en crudo, es inabastable. Por tanto, debemos practicar lo que se conoce como transparencia activa. Transparencia activa implica que el ayuntamiento da acceso a los datos en bruto, pero además explica esa información. La condensa, la procesa, permite que se reutilice, como ya he insistido antes. Es una manera de trabajar esa información para acercarla al ciudadano, que no necesariamente es experto en la materia, no conoce quizás todo el amplio abanico de lo que es la administración pública. Obviamente acabo de hablar de comunicación. Comunicación es necesario ese proceso de los datos previamente y también es necesario comunicarlo, valga la redundancia, por todos los canales posibles. Redes sociales y prensa, comisiones informativas, etc. Pero ojo, otro ejemplo, y este es muy habitual en mi ayuntamiento, cuando se quiere comunicar algo, se comunica primero a la prensa y luego se comunica en comisión informativa. No hay ninguna ley que lo impida, pero sí que la ética y el buen hacer de un gobierno ya nos apunta, o al menos la idea de un buen gobierno, nos apunta que no es la manera de hacerlo. Porque al trasladarlo primero a la prensa, se está siguiendo una política de, ¿cómo lo diríamos?, de titular pelotazo, que gusta mucho a algunos gobiernos, porque se adelantan a todo el mundo y van generando titulares sin dar lugar a ningún tipo de oposición, o la oposición llega más tarde. En cambio, lo que debería hacerse es primero comunicarse a las comisiones informativas, que es el espacio donde el gobierno y las diferentes regidorías del ayuntamiento comunican a los regidores, en este caso los portavoces y vocales que se hayan designado de cada grupo municipal, las iniciativas y propuestas y proyectos que se van a llevar desde el gobierno. No primero a la prensa y después a la comisión. Debe ser primero la comisión informativa, que para eso está, y después la prensa. Otro ejemplo interesante en el ámbito de la transparencia es cuando se publican, por ejemplo, los sueldos de los cargos electos. Aquí en Igualada hemos tenido precisamente esta semana pasada la polémica sobre cuánto cobraba cada regidor. Debido a que el portal de transparencia de reciente estreno de nuestro ayuntamiento incorporaba simplemente un copia y pega de la acta del pleno de carta y paso,
que es el pleno donde se define absolutamente todo el funcionamiento orgánico del ayuntamiento, perdón, se definen las tasas, se definen las dietas de los regidores, los sueldos, etcétera, debido a que esa información estaba en bruto, sin más explicación, no se detallaba por cada regidor cuánto estaba cobrando del ayuntamiento. Eso ha llevado a que la prensa cometiera un error que ha llevado a pensar que los regidores, que somos el portavoz y único miembro de nuestro grupo municipal, cobramos más que incluso los del gobierno, cuando eso es directamente falso. Ese es un muy buen ejemplo de cómo la transparencia pasiva puede llevar a la ciudadanía a un error de criterio, a un error de concepto respecto a una realidad. Por poner mi caso específico, a mí se me atribuyen 21.000 euros en dietas, cuando en realidad son 14.000, lo cual es una diferencia importante. Eso estamos hablando en cantidades en bruto, y luego yo por acuerdo de asamblea cobro aún menos, y una parte se destina a cubrir gastos de campaña. Pero bueno, no entraré en mi caso particular, sino que insistiré en este ejemplo. Una información en bruto mal puesta, mal expresada, mal comunicada, lleva a que exista un error que repercute tanto en la imagen del ayuntamiento como la de los regidores. Este es un muy buen ejemplo, porque ejemplifica cómo una transparencia mal llevada, mal ejecutada, se convierte en produce un efecto contrario al deseado. Y bien, de ejemplos de transparencia podría poner más, pero básicamente estos son los dos principales. Si estáis en un gobierno, por favor, siempre hablad primero con los representantes de la voluntad popular, que son los regidores que han sido electos. Y también, como ya he comentado previamente, tiene que ser, la información se tiene que publicar de una forma activa, que es decir, procesada y explicada. No puede quedar recoveco de duda sobre qué se está haciendo ni qué significan esos datos. Respecto a otra de las patas del gobierno abierto, los procesos participativos, os pondré diferentes ejemplos que son derivados pues, de diferentes actores dentro del ayuntamiento. En el caso de Sidim Igualada, nosotros hemos llevado a cabo un proceso participativo siendo un solo regidor de 21, con un resultado positivo. Se trata de una adaptación de una calle de nuestra ciudad, que bueno, es una zona bastante... Bueno, es el antiguo centro, es la zona baja, sí. Es la zona baja de la ciudad, que es colindante con el río. Y bien, esa zona se había adaptado para las personas con problemas de movilidad una parte, pero se había dejado toda una zona residencial sin adaptar. Entonces, ¿en qué consistió nuestro proceso participativo? Consistió en pasar casa por casa con un pequeño formulario pidiendo su opinión sobre qué zona se debía adaptar. Bueno, porque aquí en este caso concreto nos encontrábamos en que podíamos intervenir en dos calles a cada lado de la manzana. Entonces, bueno, pues una calle tiene unas ventajas, la otra calle tenía otras ventajas, y se explicó el caso a todos los vecinos, después de recoger el testimonio y la petición de uno de ellos, y se les explicó que, bueno, era la cuestión de adaptar o una calle u otra. Adaptar, mejor dicho, rebajar las esquinas de la acera de manera que una persona con silla de ruedas o un carrito pudiera pasar. Se les dejó unos 10 días para que pudieran votar, pudieran indicar en el papel qué preferencia tenían y si tenían alguna otra sugerencia. Y a los 10 días se pasó casa por casa, llamando a cada puerta, pidiendo el papel que se les dejó y bueno,
conversando con los vecinos. Fue una experiencia muy enriquecedora, eh, costosa en el sentido de tiempo, pero muy potente en tanto que conectas con los vecinos, hablas con ellos, te informan de otros casos y otras casuísticas que se encuentran y también, bueno, pues te vas empapando más de la realidad del día a día de su barrio, porque es muy normal. Igualada, para que haya un poquito más de contexto, es una ciudad que no llega a los 40.000 habitantes, está muy cerca, 38.000, 39.000. Y bueno, claro, tú normalmente haces vida en tu barrio y te lo conoces muy bien, pero si es un barrio de la otra punta de la ciudad, aunque la ciudad no sea muy grande, eh, hay tendencia a no conocerlo en tanta profundidad. Quizás en el Arenal, que lo siento, no he mirado cuántos habitantes tiene, quizás ese problema no existe tanto, pero seguro que hay siempre algunos detalles que se nos escapan de diferentes calles, de diferentes zonas de nuestra ciudad o municipio. Y bien, una vez volviendo al hilo del proceso participativo, una vez recogidas esas opiniones, se hizo el recuento, salió una calle en concreto, y eso yo como portavoz fui a la comisión informativa en concreto y expuse el caso, expliqué por qué era necesario, expliqué las necesidades de esa zona, que cabe decir que como es una zona vieja de la ciudad, la población también está envejecida, por tanto hay un número, una concentración importante de personas con movilidad reducida. Y bien, de momento esto hace unos 6 meses y ya se sabe que las cosas de Palacio van despacio, pero ya hemos conseguido que el Consejo de Movilidad Local, que es un ente nuevo que ha creado este ayuntamiento, haya valorado el caso positivamente y se vaya a llevar a cabo la reforma, la intervención solicitada. Y bueno, hasta aquí el caso de esta calle. Ahora pondremos otro caso. Este caso es un caso precisamente impulsado por el ayuntamiento, nos lo han explicado hoy, de hecho. Es el caso de un proceso participativo por un barrio en concreto de la ciudad. Es un barrio muy peculiar. De hecho, la calle que comentaba antes está situada en ese barrio. Es un barrio que se extiende por el sur de la ciudad, de punta a punta prácticamente. Es un barrio que era meramente industrial y bueno, convive industria de curtidos con habitaciones, perdón, quiere decir habitajes, no habitaciones, habitajes. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, es un barrio que, bueno, pues se ha ido abandonando, con la crisis lo ha castigado duramente. Y bien, como en esta ciudad, en Igualada, nos estamos planteando hacer el plan de organización urbanística municipal, que es un gran proceso, que no necesariamente es participativo, pero solo lo dejaremos para otra charla, porque da para una charla entera. Y este barrio en concreto necesita un proceso específico por su peculiar estructura e historia. El ayuntamiento ha decidido impulsar este proceso. Este proceso consiste más bien una especie de concurso donde se presentarán equipos de arquitectura, equipos de urbanistas y propondrán ideas en función de una serie de ejes sobre los que se trabajará el barrio, y serán los equipos que se presenten y que sean seleccionados por una entidad externa, por el Colegio de Arquitectos y un par de organizaciones más. Esos equipos serán los que interactúen con la ciudadanía, recogiendo sus propuestas, anhelos y, bueno, quejas en general. Con esto se generarán una serie de propuestas urbanísticas que, bueno, como en los diferentes ejes, se elegirá una como, digamos, vencedora, pero ya podremos partir en ese proceso del POUM con una serie de propuestas que permitan encararlo mejor con una base. Porque lo que ocurre con el POUM, y aquí me estoy desviando un poco del tema, es que un ayuntamiento puede contratarlo
contratar la redacción del plan de organización, de ordenamiento, perdón, antes he dicho organización, quiere decir ordenamiento, de ordenamiento urbanístico a una empresa y esa empresa empezar de cero. Claro, entonces el POM resultante puede ser cualquier cosa menos bueno. Entonces, esto sería otra manera de participación, que las personas puedan hablar con expertos y trasladarles sus propuestas y que los expertos, los técnicos, sean los que les den forma a esas propuestas, ya sea de una forma más creativa, como es un concurso de ideas, o de una forma mucho más profesional, por así decirlo, o más técnica, en lo que vendría a ser el advocacy planning. El advocacy planning, que es una cosa distinta a este concepto de concurso que acabo de describir, el advocacy planning es un esfuerzo constante en el cual el ayuntamiento, la administración pública, pone a disposición del ciudadano a los técnicos municipales para hacer propuestas urbanísticas. Estamos hablando de propuestas que no impliquen un gran cambio, salvo que sea en el propio proceso del POU, que entonces sí que se pueden proponer grandes reformas y grandes modificaciones urbanísticas. Pero con el advocacy planning estamos extendiendo la participación a cualquier momento, a cualquier instante que sea necesaria. Con el advocacy planning estamos permitiendo que la ciudadanía pueda dirigirse a una persona experta y que esta persona experta, técnica, la oriente para hacer posible su idea o su propuesta o simplemente solucionar la queja o la mejora que sea necesaria en su calle, en su barrio, etc. Otro ejemplo de participación que me ha gustado bastante es el de la web del Ayuntamiento de Barcelona, que se llama Decidim.Barcelona. No está asociado nuestro grupo municipal con la web, es simplemente una coincidencia, en la que han usado un software libre llamado Consul. Consul nació en Ahora Madrid, el gobierno de Carmena, que ya todos conocemos, y es una herramienta que permite que la gente haga propuestas y la propia población las priorice, las debata. Y bueno, aquí el ayuntamiento debe jugar un papel de aportar la información necesaria, y también desmentir lo que pues quizás los malentendidos, ¿no?, que pueden haber. Como por ejemplo antes comentábamos con el caso de los sueldos y las dietas, también se pueden dar malentendidos en muchísimos casos, y eso ya sabemos que eso en parte forma parte de nuestra naturaleza como seres humanos, pero bueno, también forma parte de nuestra naturaleza el intentar el diálogo, el comunicarnos. Con esta iniciativa, Barcelona en Comú ha hecho posible el plan de actuación de barrios. Ahora están haciendo también lo mismo con el plan de actuación de la área metropolitana, que es el espacio supramunicipal de Barcelona. Y la gente puede hacer esas propuestas y el ayuntamiento las selecciona. Es un poquito la idea del proceso que os explicaba antes del concurso. No tanto como concurso, porque no se premia ni tampoco se busca cuál es la mejor, sino que se busca usar lo que es la inteligencia colectiva en la búsqueda de soluciones y detección de problemas, que esto es muy importante. Los primeros en detectar los problemas y en pensar soluciones son los propios vecinos. Por tanto, es imprescindible que un gobierno abierto, participativo y transparente haga todo lo posible para tener ese feedback, esa retroalimentación informativa y desarrollar soluciones y políticas que les ponga solución. Y bueno, este sería otro ejemplo posible que os recomiendo visitar. De hecho, la web es decidim.barcelona y es una herramienta muy interesante
y que seguramente se irá extendiendo a diferentes poblaciones a medida que se vaya afianzando y los ayuntamientos donde han entrado las fuerzas del cambio vayan también tomando confianza, porque queramos o no, llevamos un año en los ayuntamientos. Es, es poco tiempo para aprender, sobre todo si no has tenido ninguna experiencia política institucional previa. También depende del grupo, ¿eh? Y bueno, quisiera haceros un último ejemplo. En este caso es el municipio de Silla, en Valencia, donde el regidor Salva Mestre es el encargado de la participación ciudadana. Es el primer municipio donde se han aplicado métodos de participación muy avanzados. Se ha hecho una consulta virtualmente vinculante. Eso quiere decir que el ayuntamiento, aunque legalmente no está obligado a cumplir con la consulta, ellos se han comprometido públicamente a llevarla a cabo, obviamente. Y es un muy buen ejemplo a seguir. En el enlace del vídeo ya os colgaré también enlaces a los diferentes recursos y concretamente al artículo donde Salva Mestre nos explica qué metodología ha seguido, cómo ha funcionado, etcétera. Este caso es muy interesante porque la participación se ha hecho a través de una serie de priorización. En lugar de ser simplemente un voto de sí o no, un voto binario, se ha hecho priorización sobre diferentes propuestas. Y bien, creo que con esto ya hemos cubierto bastante bien el cupo de ejemplos en un breve tiempo, de ejemplos de participación y transparencia. No quisiera acabar sin decir que no hay otro camino posible que el del gobierno abierto, el del gobierno que co-crea los servicios públicos con la población, con la ciudadanía, con los vecinos y vecinas, que son los que mejor conocen los problemas de su calle, de su barrio y de su ciudad. Y bien, muchas gracias por vuestra atención. Dejaré también en el vídeo mi contacto. Me podéis seguir en Twitter en @im_darío. Y bueno, encantado de participar en vuestra primera jornada municipalista del Arenal. Y muchas gracias.